Más contenidos en Opiniones Encontradas. Buenas tardes para todas y todos, los saludo desde Contagio Radio. El miércoles, como saben, es un día bastante movido. Hoy se cumplen 5 años de la firma del Acuerdo de Paz y mañana, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y precisamente ese último tema es el que vamos a tratar en este espacio. Y antes de que avancemos, voy a saludar a mis compañeras de hoy. Saludo a Laura Cruz de Canal 2, a Erika Rodríguez de Desde Abajo, a Daniela Barrera del Grupo Cabilando y a Fernanda Peralta de Desinformémonos en México. Este tema abarca demasiadas cosas. Hoy contamos además con una mesa únicamente de mujeres que también han venido trabajando estos temas muy juiciosamente y por eso también invito a las mujeres que nos escuchan a que también nos envíen sus opiniones. Vamos a estar muy pendientes de los comentarios. Tenemos un número disponible también para que envíen sus mensajes. Y para iniciar me gustaría que arranquemos con Daniela y que nos ayudara a hablar un poco sobre esta violencia en contra de la mujer que se mantiene incluso hablando ya en pleno siglo XXI. Y me gustaría saber si el machismo siempre ha estado en la historia humana o cómo relacionamos este tema de la violencia durante ya todo este tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien primero? Te escuchamos muy bien. Bueno, yo creo que el reto de erradicar la violencia en contra de las mujeres es un reto que requiere de una serie de acciones muy profundas porque precisamente las estructuras o bases que sostienen dicha violencia están muy enraizadas en muchísimos siglos de socialización. No podría decir porque sería naturalizar el machismo, que es un sistema cultural, económico, político, pues, o que con sus raíces ha impactado en lo económico y lo político. No podría decir que ha existido siempre, pero sí, pues, e incluso algunas autoras pensando sobre el origen del patriarcado y por consiguiente del machismo, han ayudado a comprender que surgió en un momento específico y bajo unas condiciones específicas, pero que se ha sostenido con el mantenimiento de esas condiciones. Y es increíble que a pesar de los cambios sociales que hemos experimentado, tan grandes, sigan prevaleciendo estructuras fundamentales del patriarcado, ¿cierto? Uno de ellos, la cosificación de los cuerpos de las mujeres, que es una de las primeras cosas, que pena, hay un micrófono abierto, por si podemos revisar, que es una de las primeras cosas con las que este patriarcado se configura, ¿cierto? Como un sistema de dominación, particularmente sobre los cuerpos de las mujeres, sobre la naturaleza, y es increíble que esto aún prevalezca y se mantenga a pesar de los cambios. Sin embargo, yo quiero que no caigamos con una mirada desesperanzadora, porque precisamente estos cambios que han ocurrido han sido gracias a la incidencia de las mujeres por reivindicar, por luchar por formas de relación diferentes. Entonces, si bien yo sé que cuando uno sale a la calle, se encuentra muy claramente con que el patriarcado y el machismo todavía existe, o sea, digamos que no hay que hacer un gran esfuerzo para verlo, apenas salimos nos lo encontramos de cara, también es necesario reconocer que nuestras luchas van generando unos precedentes importantes. Y creo que esas luchas son las que nos animan hoy a seguir tratando estos temas y, bueno, y actualiza el hecho de que estemos aquí sentadas hoy conversando sobre ello. Muchas gracias. También me gustaría saber, Erika, el tema también de las luchas feministas, a partir de cuando empezamos a hablar de toda estos movimientos de mujeres. Bueno, pues buenas tardes para todos y todas. Realmente, digamos que los feminismos hay muchos y el movimiento social feminista pues es un movimiento diverso que además se puede analizar de diferentes formas, ¿no? Hay como una mirada, digamos, clásica que ya está un poco revalorada, que nos habla de las olas del feminismo, ¿no? Que es una mirada incluso un poco occidentalizante porque tiene que ver como con las luchas de las mujeres en Europa y las luchas que en su momento iniciaron por los derechos civiles y políticos, las luchas sufragistas, que es lo que se conoce como la primera ola del feminismo, ¿no? Una segunda ola del feminismo más relacionada con las luchas por la liberación de los cuerpos y las autonomías y demás. Digamos que esa es una perspectiva, ¿no? Pero lo enuncio es para evidenciar que feminismos
en los diferentes territorios y sobre todo en América Latina y el Caribe, o esta avia ya la que nosotras conocemos, pues ha sido diversa, ¿no? Las luchas de las mujeres han sido diversas. En relación con las violencias contra las mujeres, pues sí hay, digamos, unos hitos importantes, y es que para los años 80, pues las mujeres, sobre todo las mujeres latinoamericanas y caribeñas, se encargaron de sacar las violencias de los espacios privados y ponerlas en la agenda pública y en la agenda política para la discusión de los estados. Entonces, digamos que el tema de las violencias ha estado presente siempre en las luchas del movimiento feminista y de los diferentes feminismos, y también con sus particularidades, ¿no? Digamos que en la región, en América Latina y el Caribe, para los años 80 las mujeres ya estaban en un nivel de interpretación y de conceptualización de las violencias para evidenciar que no era como nos han enseñado o le enseñaron a nuestras abuelas, a nuestras madres en casa, que los trapitos sucios se lavaban en la casa y se dejaban allí, sino que las violencias contra las mujeres son un asunto que nos compete a todos y todas, donde el Estado tenía además que regular, e incluso fruto de eso resultaron muchos tratados internacionales, bueno, no muchos, en realidad una convención interamericana de violencias contra las mujeres, y de ahí para abajo una serie de legislaciones relacionadas con las violencias contra las mujeres, con sus diferentes ritmos. Para nosotras las colombianas, el tema de las violencias contra las mujeres ha estado atravesado también por el conflicto armado, por unas violencias que se viven en los escenarios públicos y en el escenario privado, como lo ha sido un conflicto de más de 60 años, que también nos ha puesto en otra lógica de interpretación de cómo es que es ese continuum de violencias, que es lo que llaman algunas feministas, el continuum de violencias en las vidas de las mujeres, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, o en el desarrollo de nuestra vida, pues sujetas a una serie de violencias que se relacionan, que se cruzan. Entonces, digamos que ese trasegar histórico de las mujeres feministas es muy importante para evidenciar que hoy, a 2021, pues tenemos unos avances, sí es cierto, pero todavía muchos retos, sobre todo en un país como el nuestro, que continúa en un conflicto social, político y armado. Muchas gracias, Erika. Y como bien lo mencionas, digamos que la violencia se ha normalizado y las personas piensan que la violencia consiste únicamente en agresiones físicas y en algunas agresiones verbales, pero hay muchas más violencias, Laura. ¿Cuáles son estas violencias que las mujeres siguen padeciendo hoy en día? Bueno, hola a todas mis compañeras de panel, hola Erika, ¿cómo estás? Y hola a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, yo no podría catalogar una violencia como más terrible que la otra, ¿verdad? Sería de mi parte irresponsable, y creo que las víctimas son las que las sufren y las que las padecen y quizás logran procesarlo, más no sanarlo, ¿no? Ginette Bedoya lo dice, es una herida que nunca cierra, que lo que se hace es procesarla. Comenzamos por la violencia física, ¿verdad? Que ya es el final, digamos, que son los feminicidios, ¿verdad? Está la violencia sexual que se vio durante el paro y que se ha visto durante toda esta historia de guerra en Colombia y en general en el mundo, pero me quiero referir a Colombia. Veíamos cómo los paramilitares marcaban a las mujeres, ¿verdad? Vimos cómo hace algunos meses soldados colombianos de este estado violaron a una niña indígena. Hemos visto cómo a Ginette Bedoya la violaron haciendo su trabajo periodístico, y hasta ahora, si no acude a instancias internacionales, pues no hay una ley que la protege, la hacen 13 veces contar otra vez la historia, ¿no? Revictimizar. También está la violencia económica y la violencia psicológica, que yo creo que es la más soterrada, ¿no? Que nos revisen el celular, que nos digan cómo vestirnos, que nos hablen de nuestro cuerpo, que nos digan si podemos abortar o no. Eso también es un tipo de violencia. Y me devuelvo un poco a la pregunta que hacías primero, si es algo histórico. Y no con ánimos de justificarle, porque por supuesto que no, y que sea algo histórico no significa que esté bien, ¿sí? Por supuesto que ha sido algo histórico, y esto viene desde la colonización. Nosotros somos hijas, nietas, descendentes de violaciones que hicieron los españoles con nuestras ancestras. Hasta 1932, bajo la ley 28, cuando estaba de gobernador Enrique Olaya, si no estoy mal, de presidente Enrique Olaya, se da la ley de los derechos civiles de la mujer y los derechos económicos y los derechos patrimoniales. Antes la mujer no tenía derecho a tener una propiedad. Antes la mujer no tenía derecho a decidir sobre sus bienes, sino que lo hacía el esposo o el hermano. Hasta
mediados del siglo pasado la mujer tuvo derecho a votar, ¿cierto? Y eso que lo hicieron porque los conservadores iban perdiendo y necesitaban votos. Por eso lo hicieron. Y hasta en el año 2015, bajo el nombre de la ley Vira Celis, la ley 1761, sale la ley de feminicidios, cuando a las mujeres nos vienen asesinando desde hace siglos y nos vienen asesinando hombres con los que se conviven, ¿no? Es la pareja, es el hermano, es el papá, y lo mismo las violaciones, ¿no? Es dentro de la casa, en un matrimonio heteronormativo que es aplaudido por esta sociedad, que es el modelo que nos vende el capitalismo, y estos asesinatos y estas violencias se vieron durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia nos dimos cuenta qué tipo de vínculos y qué tipo de familias es el que realmente tenemos, ¿no? Porque el mercado nos distrae trabajando 12, 14 horas al día y nosotros realmente no convivimos con el otro, lo vemos por horas, por raticos. Y en esos raticos las violencias están allí, pero no son tan profundas, y la pandemia nos mete el dedo en la llaga y nos muestra el verdadero virus. No sé si me distrae un poco de la pregunta, pero todo tiene que ver. Así es, Laura, todo tiene que ver, y como tú lo mencionas, en Colombia el abuso es una constante. De hecho, hablamos que la paridad de género incluso se ve amenazada en las próximas elecciones que se vienen acá para Colombia, y también vemos como el abuso va incluso en esas agresiones verbales, en esos abusos sexuales de los que son víctimas las mujeres, incluso en el transporte público, y hasta, como tú lo decías, hasta en un feminicidio. Pero Fernanda, que es de México, también me gustaría ver cómo ver esa visión de ella frente al tema de la violencia de las mujeres contra las mujeres, si es una cosa general en todo el mundo o si realmente preocupa más en América Latina, particularmente en México. No sé si Fernanda me escucha. Buenas tardes a todas. ¿Sí se me escucha? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, para empezar, a todas un saludo desde México. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir este espacio. Escuchando también sus participaciones, pues obviamente nos damos cuenta que la situación en México respecto a la violencia contra las mujeres pues no es muy distinta, cambian los contextos, pero las manifestaciones también son las mismas. Y acá, bueno, en México estamos en una sociedad que también tiene muy interiorizado el machismo, que se divierte con él, que se burla de quienes lo denuncian, y entonces pues esto también se ve reflejado en toda la impunidad que hay en la violencia hacia las mujeres en distintos casos, ya sea en feminicidios, ya sea violencia económica, en la desigualdad salarial, entre otras manifestaciones de la violencia. Pero algo particular que sucede en México es una confrontación que viene desde el discurso gubernamental. Nosotros siempre que cubrimos manifestaciones de mujeres o protestas de mujeres, desde siempre nos hemos topado con comentarios en contra, con muchísimos insultos, con muchísimas agresiones, pero sí es de destacar que en los últimos 3 años estas agresiones han incrementado porque desde arriba hay un discurso que está confrontando el movimiento de las mujeres y que lo está deslegitimando, le está quitando valor, lo está contradiciendo. Y tenemos un presidente que el año pasado decía que 9 de cada 10 llamadas por violencia de género que recibían los refugios eran falsas, o que disminuye las cifras, o que cree que los índices de feminicidio y de violencia contra las mujeres están disminuyendo. Entonces, esta es una particularidad que en los últimos años se ha recrudecido aquí en el país y que se suma a todos los tipos de violencia institucional que viven las mujeres y a los tipos de violencia además que sufren aquí las distintas comunidades de mujeres, que bueno, la situación similar como en Colombia, son violencias específicas contra las mujeres indígenas, violencias específicas contra las mujeres migrantes, afromexicanas, rurales, etcétera, que se van acumulando y que ahora entran además con toda la represión, con todo un discurso desde arriba que las está confrontando. Entonces, bueno, esto agrava también muchísimo más
el contexto que de por sí ya se venía viviendo en México. Gracias, Fernanda. Vamos a escuchar a continuación el testimonio también de una lideresa social, es María Eugenia Betancourt, y habla sobre las violencias también que sufren las mujeres en la parte rural. Sí, desafortunadamente Colombia es un país de territorios donde las grandes ciudades tienen unas oportunidades para el acceso a la justicia y a los servicios en general. No pasa lo mismo en otros territorios. La zona campesina, la zona rural en Colombia es bastante abandonada en términos de derechos. Recordemos que Colombia se suscribe a diferentes acuerdos internacionales, entre ellos el Pacto de Viena, donde hace solamente 27 años Colombia es reconocida a las mujeres como portadoras de derechos humanos. Antes los derechos humanos no eran reconocidos, a las mujeres no eran reconocidas como humanas. Entonces hay que tener aquí una cosa en cuenta, y es que las mujeres rurales no tienen la capacidad de acceder fácil, sea por transporte, sea por lo que sea, son demasiados los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres rurales, también porque le carecen de la información correcta y de manera temprana para que ellas puedan tener esa posibilidad. De hecho, asistimos este año a varios feminicidios de la zona rural, con tristeza, mujeres que habían hecho previamente su denuncia y solamente que le dicen a una mujer, mire, no puede acercarse al agresor porque tiene estas y estas condiciones, y ella necesita recuperar las pocas pertenencias que tiene, y en ese sentido ella acude a recuperar esto con algunas mentiras, y ella es asesinada y la culpa se le echa a ella, termina siendo triplemente victimizada, y es porque las mujeres no tenemos los conocimientos, no tenemos el acceso a los medios, hay demasiados obstáculos, hay demasiadas barreras, y las mujeres rurales tienen el derecho a ser informadas, de ser formadas y de que se les dé atención rápida. Las mujeres rurales tienen muchas posibilidades de asesinato por las lejanías y por la falta de formación que existe en la zona rural. Me gustaría saber también de la parte de Cabilando, ¿qué opinan respecto a que exista esa violencia y por qué se mantiene? Y se ha mantenido por todos estos años y alrededor de todo el mundo, no es solo una cuestión de Colombia, no es solo una cuestión de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta compleja que para desentrañarla pues hay que revisar bastantes aristas, y creo que un elemento fundamental es, como les decía ahorita, digamos que todo el patriarcado ha configurado una estructura funcional para su mantenimiento. Entonces, cuando miramos diferentes esferas, por ejemplo, el ámbito político y de toma de participación y toma de decisiones, es un ámbito que se ha construido para garantizar un orden establecido, que es un orden pues, en el cual las mujeres y los cuerpos feminizados no hemos logrado del todo posicionar nuestras agendas, porque ha sido una agenda construida por varones, ¿cierto? Entonces, eso es uno de los factores, por ejemplo, que hace que se mantengan unas formas de violencia y que incluso entonces nos encontramos con escenarios de impunidad, con violencias no reconocidas, con que cuando intentamos hacer luchas en el plano jurídico se hace bastante complejo, se dilatan dichas luchas, porque hay una estructura, ¿cierto? Y entonces hay frente a eso hay un reto importante que tiene que ver con la participación política de las mujeres, pero no solo de los cuerpos de las mujeres, sino de las mujeres con agendas feministas, ¿cierto? Y con la posibilidad de construir estas agendas feministas. Ese es un escenario. Otro escenario grosso es el escenario cultural, y que por supuesto justifica esta y todas las otras formas de violencia, y es que seguimos asistiendo a, lo mencionaba ahorita, una lógica de cosificación de las mujeres y de los cuerpos feminizados, donde la violencia, ahorita lo mencionaba alguna de las compañeras, está normalizada y justificada. Entonces es muy difícil, por ejemplo, incluso en muchos casos reconocerla. Cuando yo leo las cifras sobre violencias de género, yo sé que hay muchas que ni siquiera están reportadas, porque tal vez ni siquiera son visibles para las propias víctimas. Ahorita Laura nos hablaba de la violencia psicológica, pues para muchas tal vez sea difícil reconocer que estoy
viviendo una violencia psicológica. Entonces creo que, por un lado, el sistema político, el sistema cultural, un sistema también económico depredador, construido en lógica capitalista y neoliberal, que lo que hace es sostener un sistema de dominación sobre todo, sobre los cuerpos de las mujeres, sobre los cuerpos feminizados. Hay que ver todo el trabajo de las mujeres no remunerados que sostiene ese sistema, y que también entonces estar atrapadas en ese trabajo no remunerado nos impide acceder a otras condiciones en el marco de las lógicas de ese sistema. Entonces, sé que, para no extenderme mucho porque puede tener muchas aristas, traigo estas tres y le pido a mis compañeras que me sigan complementando en sus intervenciones. Listo. Frente al tema de lo que mencionaba Laura con el nuevo término que surgió acá en Colombia, porque hasta ahora digamos que ya hablamos de un delito que es el asesinato a una mujer por ser mujer. Con este término jurídico ya podríamos decir que la justicia verdaderamente está amparando a las mujeres, o por el contrario sigue habiendo una revictimización, Erika. Bueno, pues yo creo que, digamos, las luchas jurídicas son importantes. De hecho, las mujeres y las feministas estratégicamente hemos usado el derecho como motor de cambio, pero la sola consagración de un nuevo tipo penal no transforma la realidad de las mujeres. O sea, yo creo incluso que hablar de feminicidio, que es una lucha histórica también muy, digamos, de la mano de las mujeres que en México tuvieron que levantarse contra los feminicidios en Ciudad Juárez y demás, y hacer una lucha, además, que saliera de sus fronteras para poder evidenciar los asesinatos sistemáticos de las mujeres, pues fue muy importante. Y esto, digamos, conceptualizado jurídicamente para entender que cuando decimos que a las mujeres nos matan por el hecho de ser mujeres, estamos hablando de todas las razones de género que están alrededor del asesinato de una mujer, ¿sí? Que no es sencillo, que además nos ayuda como a desilvanar esas estructuras del patriarcado que menciona Daniela, ¿no? Como eso que está allí, que es importante identificar y que hacen, por ejemplo, que a una mujer la asesinen por el hecho de ser mujer en el marco de una relación de poder con su pareja, expareja, con un acosador, sí, digamos, todo esto que jurídicamente quedó consagrado en un tipo penal. Luego, o por lo menos personalmente, que no me considero una feminista ni punitivista, al contrario, abolicionista de los sistemas penales y de los sistemas carcelarios, pues no es que consagrando un tipo penal la realidad de las mujeres se transforme. Luego, con la revictimización, pues yo creo que la revictimización sucede en el marco de este sistema patriarcal de justicia. O sea, es como una tensión entre luchar, por ejemplo, con el derecho, como lo decía anteriormente, como motor de cambio, y procurar mejores escenarios de acceso a la justicia y mejores marcos normativos, mientras igual en esos escenarios de justicia a las mujeres se les revictimiza, ¿no? O sea, con el feminicidio, pues hay ya muchos análisis que nos indican cómo en los estrados judiciales, pues los fiscales se niegan a investigar estos asesinatos contra las mujeres y a catalogarlos como feminicidios, o incluso los transfeminicidios, que es el asesinato de las mujeres transgénero por el hecho de ser mujeres transgénero. Digamos que aquí estas tensiones entre lo que sucede en la realidad y lo que sucede en el mundo jurídico, que realmente se aparta mucho de lo que requerimos las mujeres en lógicas de acceso a la justicia. Las justicias feministas, pues también se piensan otras cosas y están en otros horizontes también, ¿no? Laura, en Colombia las mujeres, además de ser víctimas de las brechas económicas, sociales, políticas de las que hablábamos, pues también han sido víctimas del conflicto armado. También hace unos días hablábamos del tema de por ser negras, mujeres negras también sufren otros tipos de discriminaciones. Entonces me gustaría saber cómo funciona este tipo de violencia ya con esas particularidades, y también por qué los cuerpos terminaron convirtiéndose en un botín de guerra acá en Colombia, digamos, con el tema del paramilitarismo, con las guerrillas, con estos grupos armados. Bueno, te respondo lo primero y quiero poner como ejemplo Cali, porque yo siento que a veces creemos que las violencias están fuera de la casa, ¿cierto? Que eso le pasa a la vecina, que eso pasa ya en otro país, que eso no nos toca. Pero si miramos en nuestra familia y le hacemos un proceso realmente consciente y responsable, y bueno, ese es otro tema que voy a tocar ahorita, pero bueno, Cali se divide entre el oriente y las personas que viven en estrato 5, 6, Cali es la segunda ciudad de Latinoamérica con más población negra, pero la población negra la han puesto
en barrios de interés social, donde los revictimizan, y las mujeres negras vienen siendo, por este sistema capitalista, que por eso es histórica la opresión contra la mujer, porque claro, al sistema le conviene muchísimo que la mujer esté en la casa lavando la ropa del hombre y haciéndole el almuerzo para que su trabajador pues esté allá y no tenga que hacerlo. Las mujeres le trabajan gratis al sistema, no solo al marido, ¿no? Y no solo al hermano, porque digamos, esto es algo muy bien pensado por el capitalismo y por el sistema, no es una cosa gratis. Entonces las mujeres que viven en el Oriente tienen que caminar media hora para coger el sistema masivo de transporte de acá que se llama el mío, y es 1 hora en bus, 2 horas en bus, para ir a hacer aseo en una de las casas de estas mujeres, no burguesas, sino aburguesadas, porque esto no es una clase burguesa, es una clase aburguesada que además es inculta, ¿sí? Y que tienen patrones de feudalismo, como tratan las mujeres que les ayudan con los oficios domésticos. Entonces, lo que pasa con la mujer negra es que ha sido una violencia histórica. En Cali, por ejemplo, se celebra el Petronio, y acá entonces las mujeres blancas van a que les hagan los peinados de las mujeres negras y se compran, y todo se comienza a comercializar, que es lo que le interesa al sistema. Y bueno, esta es como lo que se vive acá respecto a las mujeres negras. Y siento que se vive, ¿por qué? Yo siento que el feminismo tiene que estar muy cerca de las mujeres que son las más oprimidas, y que nos quedamos solo en conceptualizar. Por ejemplo, si no se me va el nombre, Diana Russell, no sé si lo estoy pronunciando bien, en 1970 acuña el término feminicidio, pero entonces luego Marcela Lagarde lo trae aquí, y Julia Monallet también hace como una conceptualización y dice lo que es un feminicidio, y es muy importante, y en términos jurídicos es muy importante. Colombia, siento yo, hablando de lo que tú dices de la guerra, y lo traigo a colación como para complementar, es el país que más ha reflexionado sobre la violencia, sobre el proceso de paz, sobre lo que nos está pasando. La Comisión de la Memoria hizo un trabajo increíble, pero por más que lo hemos verbalizado, se queda allí. Y lo que decía, es muy importante conceptualizar, por supuesto, pero necesitamos que esa conceptualización llegue a los territorios. No hacemos nada haciendo feminismo en las academias, no hacemos nada haciendo un feminismo que se centra en teoría si no se lleva a la práctica. Y si no se lleva a la práctica, las mujeres negras van a seguir sufriendo estas violencias, y nosotras también, las mujeres blancas también, pero en otra medida, ¿no? Porque no es lo mismo las violencias que sufre una mujer blanca heterosexual europea a la que sufre una latinoamericana negra y quizás lesbiana, o quizás o una mujer trans, ¿no? No es la misma violencia, y una mujer además empobrecida, ¿no? Y hay violencia médica también, hay violencia económica, bueno, todo lo que ya sabemos, y hay una violencia que también es la soterrada, ¿no? La de esta sociedad que también es racista, clasista, bueno, todo lo que ya sabemos. Gracias, Laura. Hace un momento estaba viendo los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, y hay varios caballeros que hablan también del tema del feminismo, un poco siendo críticos, juzgándolo. Entonces también nos da como esa oportunidad, son opiniones totalmente válidas, pero nos dan la oportunidad de también explicar cómo se ha desarrollado este proceso de mujeres en nuestro país, y me gustaría que fuera Erika la que nos hablara al respecto. ¿Yo puedo decir algo, Erika? Claro. Es normal que estos caballeros que no han vivido estas violencias crean que tienen el derecho de opinar, ¿no? Como acá la gente cree que tiene el derecho de opinar si abortamos o no abortamos, ¿no? Y es normal porque ellos se benefician de ellos son privilegiados por nuestra opresión. Entonces es normal que no se quieran bajar de esos privilegios, ¿no? Es normal, yo no soy abolicionista en la prostitución, y creo que ninguna mujer que no la haya ejercido puede opinar, pero al sistema le encanta la prostitución y a los hombres les encanta, porque la prostitución les deja claro que a la mujer se le puede comprar, claro, y si yo puedo comprar algo, yo lo puedo destruir. Pero estos caballeros, con todo el respeto, me gustaría realmente proponerles un debate. Sería muy interesante que nos hablaran con argumentos, ¿no?
también porque pude ver los comentarios y dicen, miren cómo ustedes mismas se desprestigian porque una mujer está mostrando su cuerpo. Y es que es su cuerpo, y es que la prostitución denuncia lo que es el trabajo en sí, como dice Despentes, ¿no? Tú estás sentado y estás vendiendo tu cuerpo, estás vendiendo tu conocimiento, estás vendiendo tu vida, y eso es lo que denuncia la prostitución, que el trabajo tiene fallas, que el sistema no cumple, y lo mismo hace una prostituta, ¿no? Estamos vendiendo en cada momento nuestra vida, de otras maneras, pero también vendemos nuestro cuerpo, ¿no? Todo el día frente a una pantalla de computador, entonces te quedas sin ojos, entonces te da el túnel del carpo por editar tanto, por teclear tanto, entonces es eso, creo que acá hay una doble moral, ¿no? Y que es muy difícil pedirles que se bajen de sus privilegios, que hay algunos que lo han hecho, ¿no? Que hay algunos que reconocen su privilegio y yo no soy separatista y creo que para estos hombres es bienvenido. Incluso los comentarios son bienvenidos y ojalá el debate con argumentos, no solo desde lo visceral, porque no es justo, ¿no? Daniela también quiere hablar. ¿Puedo decir una cosa chiquita? Dale. Yo creo que hay algo muy bonito y es que el feminismo es fundamentalmente algo que surge de las sensaciones, ¿cierto? Más que algo de aquí. Y digo esto para decir, claro, sucede que cuando hay un mundo construido a mi medida, yo ese mundo no lo siento incómodo, ¿cierto? Es como cuando uno se ha sentado todo el tiempo en un sofá y ya ese sofá tiene tu forma y ese sofá para ti es cómodo, ¿cierto? Y tú encuentras que ese puede ser el sofá perfecto. El problema surge en que tal vez en ese sofá no quepan todos los cuerpos, ¿cierto? Y no tenga la forma de todos los cuerpos. Y hay unos cuerpos para los cuales es incómodo. Y justamente lo que hace el feminismo es, digo que es fundamentalmente, incluso una autora lo menciona como un feminismo sensacional que surge de la sensación de incomodidad de unos cuerpos que al entrar en contacto con ese sistema encontramos que ese sistema nos resulta incómodo y que nos incomoda. Y entonces comprender esa incomodidad requiere una cercanía con la sensación del cuerpo en interacción con el sistema. Y sé que esto es para mucho difícil de comprenderlo y de verlo porque, como lo decía Laura, pues desde mi posición de privilegio e incluso, y cuando tenemos una perspectiva interseccional, reconozco que yo también tengo posiciones de privilegio, como por ejemplo mujer clase media, mestiza, ¿cierto? Eso me pone en unas posiciones de privilegio que necesito reconocer. Pero entonces es fundamental para eso cómo generar la posibilidad del diálogo, cómo generar la posibilidad de que los cuerpos incómodos hablen. Y es aquí donde lo intentamos hacer justamente desde los feminismos, que desde nuestras incomodidades, porque somos cuerpos que definitivamente en el contacto con una sociedad que no está construida desde nuestras agendas, desde nuestras lógicas, desde nuestras condiciones y necesidades, nos incomoda, esa sociedad nos incomoda. Y esa incomodidad es importante. Y tal vez muchos no puedan comprenderla porque están cómodos en el sofá que está hecho a su medida. Entonces creo que aquí es súper importante la posibilidad de dialogar. No me voy a extender mucho para darle la palabra a Erika, qué pena. Sí, no, gracias, sí, porque además creo que hay como pues además de ese mundo que no está hecho a nuestra medida, hay una tendencia a mezclar el machismo y el feminismo como si fueran la misma cosa, ¿no? Entonces, cuando las mujeres hablamos, cuando las feministas hablamos, se nos quiere equiparar a lo que significaría tener prácticas o un pensamiento machista. El machismo es una expresión de la discriminación en el marco del patriarcado, es un sistema de opresión además, y el feminismo, los feminismos, pues es muchas cosas, pero de lo más importante, un movimiento social que históricamente ha procurado la reivindicación de la justicia, la igualdad, la libertad en una sociedad que se ajuste a la medida de todos, todas, todes, ¿no? Digamos que ahí no hay ningún punto de comparación entre lo que significa reivindicar apuestas feministas, construir sociedades más igualitarias para todos y todas, y las expresiones de la discriminación como el machismo. A mí me parece que, como lo han mencionado Laura y Daniela, ese sistema de privilegios que muchas personas tienen y que en el marco del patriarcado los hombres tienen también, pues cuesta abandonarlos, en efecto, porque nadie quiere
nadie quiere desacomodarse en su lugar de poder, como seguramente no se quieren desacomodar los ricos y las ricas, y como no se quieren desacomodar las personas blancas y no se quieren desacomodar todos aquellos que tienen una situación de privilegio con relación a otros y otras, y no se querrán desacomodar tampoco quienes viven de este sistema de explotación capitalista que además se cimenta sobre la explotación, sobre todo de los cuerpos y las vidas de las mujeres. Entonces yo creo que el patriarcado genera unos mandatos también para los varones que son tristes y que son injustos, ¿sí? Que incluso esas respuestas violentas tienen incluso que ver con eso, pues debe ser muy triste uno crecer en una sociedad que le dice que todo el tiempo tiene que ser un macho y tiene que ser fuerte y tiene que golpear y no puede expresar sus emociones y entonces termina expresándolas así, con la violencia. Incluso en estos espacios, a tener una persona que dedica su tiempo a, a mandar 10.000 mensajes para decir que qué horror el feminismo y que el hombre es el mejor inventor de las cosas, pues creo que tiene uno que tener un contexto muy triste para tener que hacer eso. Entonces yo digo, bueno, pues el patriarcado tiene cargas para todos y todas, claramente ha erigido unos privilegios en beneficio de algunos, y esos privilegios es difícil abandonarlos, pero no imposible. Y pues las mujeres no tenemos el rol ni de educar a los hombres, ni de cargarlos con el atraso en años que tienen con relación a los avances que hemos construido las mujeres, y pues también tienen ellos una responsabilidad de moverse y de transformarse si queremos una sociedad más justa para todos y todas. Muchas gracias, Erika. Recordé algo que dice una comunicadora feminista, y es que el privilegio no te nuble la empatía. Creo que es válido traerlo acá y también traerlo frente a la siguiente pregunta que la vamos a formular a Fernanda, que no sé si también quiere agregar algo a lo que acabamos de mencionar, y es, en Colombia se está moviendo el tema de la despenalización del aborto. En México también esto tuvo pues mucho de qué hablar, se ha desarrollado, digamos que en Latinoamérica, y es como que se va despenalizando y va buscando esa lucha. ¿Por qué dejar de hablar del aborto como algo que deben decidir los tribunales, como algo que tiene que decidir otras personas, sino más bien como un derecho legítimo de las mujeres? ¿Por qué podemos hablar de eso? Bueno, vinculando también la cuestión del aborto con todo lo que estaban mencionando anteriormente, pues mis compañeras, también es una cuestión de privilegios. Todos aquellos quienes se oponen o sienten que tienen el derecho de criticar y de juzgar a las mujeres que quieren abortar o que necesitan abortar, ejerciendo su derecho a la salud. En México, bueno, particularmente son muy recurrentes y masivas incluso las manifestaciones o todas las protestas para defender supuestamente la vida, los llamados pro vida, que incluso en sus mismas manifestaciones se contradicen al, por ejemplo, exhibir a una adolescente en un ultrasonido en una marcha pública, que fue lo que sucedió este año en una manifestación masiva convocada por el episcopado. ¿Y qué sucede? Hay toda una oleada de comentarios, de opiniones, para decirles a las mujeres por qué no deberían abortar, por qué no tienen el derecho de abortar, cuando, bueno, es un asunto de salud pública que debería de salir completamente de cualquier otro enfoque que no fuera el del derecho a la salud, y que no se debería relacionar con ninguna otra ideología o con la religión o con cualquier otro asunto. En México en septiembre sucedió algo histórico, que es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional que se prohibiera, bueno, declaró inconstitucional penalizar el aborto. Sin embargo, esto vemos que pues no sienta un precedente, pero todavía no es efectivo, porque realmente en México cada estado tiene que reformar su código penal para despenalizar el aborto. Y entonces, a pesar de que ya existe este precedente, no es efectivo, porque no se ve. Solo 5 estados en México de los 32 tiene despenalizado el aborto, y todos los demás están con los movimientos de las mujeres, con las insistencias, con las protestas, buscando que en los congresos locales se lleve este derecho que no compete a ninguna otra cuestión ideológica o religiosa o social, para que sea efectivo.
pero pues se sigue rechazando en los congresos o se siguen enfrentando incluso a la represión. Muchas de estas protestas para llevar y presionar a los congresos para que despenalicen el aborto han sido reprimidas, y han sido reprimidas con violencia no solamente que atenta contra el derecho de manifestación, sino que es específicamente violenta con las mujeres, sino que les lanza gases, se reportan agresiones sexuales, es decir, está todo concentrado en que no se permita de ninguna manera que la mujer pueda tener su derecho a decidir. También otro asunto que sucede es lo de la objeción de conciencia. Que bueno, no sé si en Colombia lo llamen de la misma manera, pero es que el médico se rehúse a atender a una mujer que quiere abortar, incluso cuando es legal en el lugar en el que está la mujer, ¿no? Entonces hay un montón de cosas todavía que hacen falta, que se están organizando desde los grupos de mujeres, pero que vienen desde las calles. Es muy difícil que desde arriba venga la decisión de reconocerles a las mujeres su derecho a decidir, su derecho a la salud, porque ni siquiera es algo que se pueda otorgar. Aquí en México sucedió que el presidente quiso someter a consulta que se despenalizara el aborto. Y pues todo el mundo, bueno, todas las organizaciones feministas, las colectivas dijeron, pues los derechos no se consultan. Y es algo que la gente pues todavía no le queda muy claro, porque se nota en la polarización, en los comentarios, en las reacciones, que están de acuerdo con la opinión de que a la mujer se le puede prohibir su derecho a decidir. Entonces, bueno, el camino todavía es largo, pero sigue la insistencia y sigue todavía la recurrencia de organizaciones de mujeres para conseguir este derecho. Bueno, no conseguir, que sea reconocido este derecho. Muchas gracias, Fernanda. No sé si Laura, Daniela o Erika quieren también hablar ya del tema del derecho del aborto, el aborto como derecho, acá particularmente en Colombia. Sí, bueno, yo creo que pues hay una lucha súper importante en este momento por la despenalización del aborto, y creo que también es el resultado de muchos movimientos en América Latina y el Caribe, ¿no? O sea, en una región que nos ha dejado ejemplos como en México o en Argentina, y que hoy nos tiene a las mujeres colombianas esperando un fallo de la Corte Constitucional. Luego, ahí sí, como estábamos hablando con relación al feminicidio, o sea, el escenario jurídico es uno y es importante, pero eso no hace que, o sea, las mujeres hemos abortado siempre, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Y con o sin su permiso, las mujeres hemos tenido formas de generar autonomía sobre nuestros cuerpos. La lucha es porque esa autonomía que podamos ejercer sobre nuestros cuerpos sea en escenarios seguros, gratuitos, garantizados por el Estado y por las sociedades, ¿no? Porque además, pues, clandestino no es sinónimo de inseguro, más bien que las mujeres estemos relegadas a tener que abortar en la clandestinidad, lo que ha hecho es fortalecer las redes de las mujeres y del acompañamiento. Pero en este momento, pues necesitamos estados acordes a los avances sociales y acordes a las necesidades de las mujeres. Es decir, ya hoy a 2021 que exista un delito que criminalice a las mujeres por abortar, que además sí se usa, porque justamente es el personal médico el que más se encarga de denunciar a las mujeres, sobre todo si son menores de edad, cuando han abortado, pues es la muestra simplemente de una injusticia histórica que hay que resolver, y quien tiene que resolverlo es el Estado, generando las condiciones para que las mujeres, para que se disminuyan más bien esas brechas de género que existen para las mujeres. Entonces, pues, el 28 de septiembre es el día hito en el que las mujeres salimos a manifestarnos. Estamos esperando que se resuelva un impedimento en la Corte Constitucional con relación al magistrado que dio una entrevista y se declaró impedido, y por ello no han podido fallar. Pero de verdad que con mucha esperanza esperamos que esta corte esté a la altura de lo que estamos exigiendo las mujeres, y que luego el Congreso y las sociedades también desarrollen pues este cambio social que tanto necesitamos. Muchas gracias, Erika. Daniela. Sí, no, pues frente a esta pregunta, yo creo que sumarme a lo que dicen mis compañeras y pues reforzar lo que mencionaba Erika muy claramente, o sea, el aborto ha sido una práctica ancestral de las mujeres, porque ha sido una práctica también de la autonomía sobre nuestros cuerpos, y mantener la criminalización del aborto lo que hace es pues poner sobre todo en vulnerabilidad a ciertas mujeres
que además no tienen el apoyo, el acompañamiento en las redes, que tienen unas barreras de acceso impresionantes a servicios de salud y que entonces, pues precisamente ahorita lo mencionaba también la otra Erika, que termina siendo un problema de salud pública, sobre todo cuando no tienes acceso a estas redes y entonces por practicarte un aborto clandestino, pero además no seguro, expones tu vida, ¿cierto? Y además tienes toda una carga simbólica que crea el sistema porque finalmente el hecho de penalizarlo, criminalizarlo, pues obedece a un asunto moral, ¿cierto? Pero un asunto moral que claramente nuestras prácticas lo que hacen es trascender, porque sobre lo que enfatizan es la autonomía. Entonces creo que es fundamental, primero, el asunto de no pues restringirlo a unas cláusulas, sigue estando restringido y sigue estando en el Código Penal, porque entonces el discurso muchas veces, que además ha sido muy cómodo, es, claro, existe la sentencia, entonces, ¿ya qué más están pidiendo? Pues si ya existe la sentencia, pero no, sigue estando tipificado dentro del Código Penal y hay una lucha fundamental y poder generar un escenario y sobre todo pensando, ahorita lo hemos hablado mucho en perspectiva interseccional, o sea, ¿cuáles son las barreras de acceso? Si es complejo para una mujer en un contexto urbano que puede tener servicios de salud disponible acceder a su derecho, ahora pensemos el acceso de las mujeres rurales, ahora pensémoslo con todo ese marco cultural. Entonces, ¿cómo comprender que en el plano jurídico hay una lucha, pero también en el plano cultural, ¿cierto? Y poder enfatizar mucho en la autonomía sobre los cuerpos. Esto es fundamental, ¿cierto? Y que el ejercicio de esa autonomía no puede ser criminalizado, no puede ser penalizado. Y más cuando somos las mujeres quienes entonces terminamos asumiendo la carga del sistema de muchas maneras. Entonces, además de eso, criminalizadas por decidir. Muchas gracias. Creo que es importante también dejar la claridad de que muchas veces el tema del aborto se dice que es para que todas las mujeres aborten y realmente no es para eso, sino para que puedan decidir, para que podamos decidir si queremos o no. Y ya para continuar con las conclusiones, porque ya casi se nos acaba el programa, vamos a presentar el video de Gaby Rojas, que también nos habla de esa importancia de denunciar estos abusos, estas violencias de las que somos víctimas muchas veces las mujeres. Yo había escuchado este tema del feminismo antes de vivir estas violencias, ¿cierto? Y una no se imagina lo transversal que puede ser para todas las personas, académicas, no académicas, de cualquier tipo de clase social, de cualquier edad. Por ejemplo, en el año 2020 mataron a 30 niñas menores de 14 años, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de feminicidios, tenemos que reconocer que hay un comportamiento que tiene patrones, que es un comportamiento que se repite, ¿cierto? Que es sistemático. Y es que hay hombres, especialmente exparejas, que matan o atacan o golpean a sus parejas. Entonces, como este tema de hablar sobre la mujer ha sido tan invisibilizado, no es que sea de siempre tampoco, eso es algo colonial también decir, porque no todas las culturas tienen al hombre como centro como en el centro de su sociedad, eso no es cierto. Tenemos culturas como las polinésicas, que tiene otra forma estructural de ver la vida, tenemos estructuras africanas que también tienen diosas y dioses en su estructura religiosa. Entonces, pero en esta cultura en específico, con este tema de la colonización occidental, pues la mujer se ha visto relegada a otros espacios de subordinación, de opresión, de marginalización y de violencia. Entonces, nombrar este tema, esta violencia específica que está pasando, es fundamental para nosotras, porque es que está ocurriendo, y si no la nombramos, como tú dijiste, pues la gente no lo va a ver. ¿Listo? Y 630 mujeres fueron asesinadas en el 2020, 95 de ellas en el Valle del Cauca. Como dije antes, 30 de estas fueron niñas menores de 14 años. ¿Por qué matan a niñas menores de 14 años? ¿Qué está pasando detrás de esto? ¿Por qué 248 de esos asesinatos fueron en tu casa? O sea, no tenemos ni nuestro espacio del hogar, es seguro para nosotras. 39 de ellas fueron migrantes venezolanas y este año ha matado a 31 mujeres trans. Entonces, por eso estamos aquí hoy, por eso estamos conmemorando también este día tan importante para... Laura quiere agregar algo, entonces por favor, ya también para cerrar como el mensaje final para las mujeres. Bueno, yo quiero complementar un poco lo que decía Gaby y quiero dar algunas cifras. El año pasado de esas mujeres asesinadas quedaron 198 niños huérfanos, 198. 12 de estas mujeres estaban embarazadas.
y 50 eran menores de edad. Si tú sumas, son 260 niños que fueron víctimas de violencia no directa, directa e indirecta. ¿Y por qué las personas pro vida? Esto sí no es criminal, esto no es criminal, que la gente en las laderas viva como vive, esto no es criminal, ¿verdad? Que una mujer muera porque no la atienden en una clínica cuando va a parir, esto no es criminal. Y no va a ser criminal porque realmente estas personas, a veces uno puede pensar que están desconectadas y que no saben, pero no, sí saben. Lo que pasa es que a esa clase y esa clase aburguesada les conviene, ¿no? Porque son fuerza de trabajo barata. Eso es lo que pasa. Ahí está el quid del asunto y hay que hilarlo muy fino, ¿no? ¿A quién le conviene que estos niños vivan en la miseria? Porque la mayoría, es decir, los métodos anticonceptivos están, pero ¿hasta dónde llegan? ¿Y cuántas veces pueden fallar, no? Entonces es como hacer esa conciencia también. Y para terminar, quiero decir que la principal causa de mujeres en América Latina son los hombres. Son los hombres, no el COVID, no ninguna enfermedad, no el cáncer, son los hombres. Gracias, Laura. Erika, un comentario final. Claro que sí. Bueno, el comentario es que mañana en todos los lugares estaremos las mujeres en protesta y estaremos las mujeres en las calles porque es el 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres, un día además muy importante para el feminismo latinoamericano porque es en conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal, pero así de ahí para adelante, pues de todas las violencias que se cometen contra las mujeres. Entonces, más bien la invitación a que salgamos a las calles a manifestarnos, porque además es nuestro derecho, la protesta social es un derecho protegido constitucionalmente. Y en Bogotá, por ejemplo, estaremos con una gran marcha carnaval, con muchas artistas, que eso también es un espacio, pues, no solo de protesta, sino de encuentro para nosotras, ¿no? Para la solidaridad y la sororidad feminista, para encontrarnos, para apañarnos en un contexto tan triste como este también en el que a los jóvenes y a las jóvenes se les persigue por protestar. Entonces, más bien esa invitación a animarnos todas. Yo recojo ese mensaje inicial de Daniela sobre la esperanza, sobre cómo esto se puede transformar. Entonces, pues qué mejor que encontrándonos en la calle como lo sabemos hacer las feministas para protestar. Muchas gracias, Erika. Daniela. Sí, frente a, pues cada que nuestros cuerpos salen a denunciar en lo público y son puestos nos ponemos en lo público para resistir, sufrimos unas formas de represión múltiples, pero estas formas de represión las enfrentamos con juntanza, las enfrentamos con sororidad, las enfrentamos con cuidado feminista, ¿cierto? No cuidado patriarcal, sino cuidado feminista, y creo que, pues, sí, que también sentir el calor de la fuerza colectiva de los cuerpos de las mujeres luchando, eso es algo maravilloso. Entonces, a mañana, como pues hoy, mañana y todo el tiempo, pero particularmente mañana, dejarnos habitar y ser parte pues de ello. Entonces, animarnos a continuar en la lucha. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Fernanda, desde México, un mensaje final, por favor. Sí, bueno, pues yo también me uno a los comentarios finales de mis compañeras. Creo que el movimiento feminista en toda América Latina comparte estas ideas del acompañamiento, del calor, de la sororidad, sobre todo del diálogo y de escucharnos. Muchas veces también dentro de los mismos feminismos nos encontramos con conflictos, con controversias que pareciera que podrían lograr un quiebre entre entre la misma lucha de las mujeres, pero bueno, esto yo creo que precisamente somos las mujeres quienes podemos demostrar que a través de la comunicación, del acompañamiento, del diálogo se pueden seguir impulsando por lo que todas queremos, que es una vida libre de violencia, y que es por lo que vamos a salir mañana todas a protestar o a manifestarnos de distintas maneras, ya sea en la calle, ya sea teniendo alguna conversación con otras mujeres. Algo importante también que debemos considerar es que muchas veces las mujeres tampoco saben de qué violencias han sido víctimas o que existen ciertos tipos de agresiones en su contra, y es precisamente también donde nosotras podemos ayudar, a hacernos crecer a todas juntas. Y bueno, mañana creo que es un día importante para traer esto a la mesa y reflexionar todas juntas. Entonces, eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias a las 4.
Ya vamos a terminar nuestro programa. Les agradecemos a todas las personas también que se conectaron en todas las redes de nuestros medios de comunicación que formamos parte de esta alianza de medios independientes. Esperamos que el mensaje que les haya quedado sea, como lo decían mis compañeras, de empatía y de sororidad. Muchas gracias. Hasta luego. Política, sociedad, análisis, economía y más contenidos en Opiniones Encontradas.